Sí, profe. Se ve. Bueno, vamos a ver ahora entonces lo que es el laboratorio de microbiología con respecto a la identificación de las bacterias gram negativas. El objetivo de la clase, como siempre, va a ser conocer cómo se trabaja en un laboratorio de microbiología, que nos hubiese gustado que ustedes vean in situ. Lastimosamente esta pandemia no nos permite. Y comprender cómo es que cómo se hace la identificación en el laboratorio de estas bacterias que ustedes están estudiando y cuáles son los métodos fenotípicos y genotípicos y también los métodos manuales y automatizados que se pueden utilizar para las más comunes. Bueno, como ustedes saben, en el laboratorio, esto no quería dejar pasar, existen los exámenes de laboratorio. ¿Para qué sirven? Para poder confirmar el diagnóstico que tiene el médico y establecer un pronóstico y controlar una enfermedad. Esa es la finalidad de un laboratorio. El laboratorio es responsable de las muestras que se procesan en el mismo, inclusive las que llegan al laboratorio, que no son colectadas en el laboratorio, pero que llegan, nosotros debemos darle las instrucciones, ¿verdad? Toda la actividad, desde que el médico realiza el pedido de análisis hasta la entrega del resultado, se divide en 3 fases. En primer lugar tenemos la fase preanalítica, luego la etapa analítica y por último la postanalítica. La etapa preanalítica es una etapa previa de análisis que abarca el periodo desde que el médico realiza la solicitud, que por eso es que insistimos mucho que la solicitud del análisis debe ser correctamente, la solicitud debe ser correctamente llenada. El momento en que la muestra llega al laboratorio, cómo se hace la preparación, si en el caso de que el paciente vaya al laboratorio, cómo se prepara el paciente, cómo se toma la muestra, la correcta toma de muestra, cómo se recolectan estas muestras y cómo al final se pueden conservar y transportar las mismas. Eso es la etapa preanalítica. Y hay algo que es muy importante, la muestra siempre debe representar el sitio de la infección. Si uno toma mal una muestra, entonces estamos perdidos porque vamos a tener un diagnóstico errado. Por ejemplo, en una sinusitis uno no puede tomar una secreción nasal porque no representa el sitio de la infección. Hay que punzar los senos, ya sean paranasales, etmoidales, lo que sea. Bueno, y la etapa analítica, entonces, ¿en qué consiste? Desde que llega la muestra, es la etapa de procesamiento analítico propiamente dicho, así como también asegurar el aseguramiento de la calidad, que todos los análisis que hagamos tengan un control de calidad. Vamos a ver la etapa analítica. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible porque es muy largo. Entonces, la etapa analítica viene a ser cuando ya procesamos la muestra, la observación microscópica, los cultivos, la identificación del agente y el estudio a los antimicrobianos. Para el cultivo, acá ustedes ven en el laboratorio cómo se realiza, se tiene la muestra, que puede estar en un tubo, puede estar en un frasco como el que ven de boca ancha, y ustedes tienen que cultivar siguiendo la técnica aséptica, o sea, su mesada tiene que estar estéril, hay que realizar la limpieza de la mesada previamente, todos los materiales que utilizan deben ser estériles y las placas que se utilizan para colocar los medios de cultivo también se esterilizan, de manera de que solamente crezca el o los gérmenes que estamos esperando encontrar. Las técnicas asépticas se refieren entonces a cualquier método usado para esterilizar y mantener la esterilidad de la muestra. Entonces hay que trabajar en un ambiente estéril y esto se logra evitando, o sea, haciendo que el ambiente se mantenga lo más estéril posible, libre de contaminación. Por ejemplo, si hay ventanas, hay que cerrar las ventanas, los equipos deben ser esterilizados
Y para crear un ambiente estéril alrededor de la muestra se utiliza generalmente un mechero, que suele ser el mechero de Bunsen, un mechero a gas, o se puede usar el simple mechero con alcohol, es suficiente. Para casos específicos, también se utilizan, cuando se necesita mayor asepsia, se pueden utilizar las cámaras de flujo laminar, como por ejemplo ahora en este caso, en el caso de COVID, donde tenemos que protegernos nosotros sobre todo también. Entonces se usan las campanas de flujo laminar, se trabajan dentro de esas campanas para poder mantener tanto la muestra estéril como libre de DNA, por ejemplo, porque es una PCR, y al mismo tiempo protegernos también a nosotros del virus, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos la muestra, tenemos que conocer muy bien las patologías de cada tipo de muestra. Debemos conocer cuáles son los patógenos que vamos a buscar y cuáles son los medios de cultivo que vamos a elegir para buscar dichos patógenos. También ustedes saben que hay sitios estériles y hay sitios que tienen una flora normal, ¿verdad? Como por ejemplo la secreción vaginal, el esputo, las secreciones traqueales, los respiratorios, todas tienen siempre un poco de colonización por parte de la tráquea, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar cuando la muestra tiene microbiota normal, tenemos que saber diferenciar entre las patógenas de las no patógenas. Acá pueden ver cómo se hace el esquema básico de un urocultivo, por ejemplo, o de una secreción vaginal, y vean que no son los mismos medios de cultivo, sino que hay que elegir de acuerdo a eso. Por ejemplo, los urocultivos, las infecciones urinarias generalmente son monomicrobianas, por suerte, o sea que hay un solo germen, y generalmente son bacilos negativos en un 90%. Entonces, lo lógico va a ser que busquemos medios para aislar bacilos negativos, pero siempre tenemos que tener en cuenta un pequeño porcentaje, que es el 5% o el 10% de gram positivos, entonces tenemos que tener también otro medio que es para gram positivos. Y así sucesivamente se va eligiendo de acuerdo a cada muestra los medios de cultivo. Estos medios de cultivo pueden ser líquidos y pueden ser sólidos o también semisólidos. Los medios líquidos generalmente son, como su nombre lo dice, son caldos líquidos que generalmente se utilizan como medios de enriquecimiento. Los medios sólidos son los que ven ahí, los que se colocan en las placas, que tienen nutrientes y tienen agar para mantener como una gelatina sólida, ¿verdad? Y los semisólidos son aquellos que, como su nombre lo indica, son semisólidos, se utilizan, por ejemplo, para ver motilidad, o sea, la movilidad de la bacteria, o también se usan en medios de transporte. Estos medios son semisólidos. Ahora, los medios también pueden ser no selectivos o lo que le llamamos nutritivos, pueden ser selectivos, pueden ser diferenciales o selectivos y diferenciales al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tienen estos medios en sí? Tienen generalmente nutrientes para que la bacteria pueda crecer, y después le vamos agregando algunos colorantes para inhibir cierto grupo bacteriano. Le agregamos un indicador para que mida los cambios de pH, y el agar, por supuesto, para que pueda ser un sostén para el crecimiento de las bacterias. Acá ustedes ven las placas con las bacterias. Estas son ya las colonias de bacterias, o sea, acá se depositó la muestra y una bacteria se empezó a dividir, hasta que en 24 horas tenemos millones de bacterias, y las bacterias son microscópicas, ¿verdad? Entonces ahora podemos observar macroscópicamente, y es lo que le llamamos las colonias, que está formado por miles y miles de bacterias.
Cualquier cosa me detienen si es que tienen alguna pregunta. Bueno, los medios nutritivos, ¿cuáles son? Los medios nutritivos son aquellos que permiten el crecimiento, eh, son los medios que se utilizan en la rutina y permiten crecer todo tipo de bacterias. Tienen el inconveniente de que cuando hay más de una bacteria, entonces se hace difícil observar que la diferencia muchas veces. No como acá, por ejemplo, que ustedes ven el medio que está a la izquierda, es un agar chocolate, donde pueden ver perfectamente dos tipos diferentes de colonia, inclusive una tiene un color marroncito, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden diferenciar y uno separar. Este cultivo así mixto no se puede trabajar de esa manera. Hay que separar y tener la colonia pura. Y al otro costado tenemos los medios diferenciales y son selectivos también al mismo tiempo, que son los que permiten crecer el crecimiento. El medio selectivo es el que permite el crecimiento de un grupo bacteriano y inhibe el crecimiento del otro. Por ejemplo, estos medios que ustedes ven ahí, el EMB y el agar McConkey, permite crecer los gram negativos e impide que los gram positivos crezcan. Se le llama diferenciales, estos medios son también diferenciales al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque permiten distinguir entre los bacilos negativos, permiten diferenciarse unos de otros. ¿Cómo se hace eso? Utilizando, por ejemplo, un azúcar. En este caso es la lactosa. Y hay muchas bacterias que fermentan lactosa y otras que no fermentan lactosa y vemos cambios de colores que vamos a ir viendo más adelante. Entonces estos medios son selectivos y diferenciales. Acá tienen el medio McConkey, que es un medio para gram negativos, para bacterias gram negativas, es un medio sólido que contiene sales biliares y cristal violeta, además de los nutrientes, por supuesto, eso siempre, y tiene un indicador que es el rojo neutro. Las sales biliares y el cristal violeta inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas. Y además es un medio que contiene lactosa. Entonces, las colonias que son lactosa negativas van a permanecer de un color incoloro, que creo que acá no se ve en prácticamente ninguna de las fotos. En cambio, las colonias que fermentan lactosa, van a tener un color rosado. ¿Y eso por qué? Porque cuando se produce la fermentación de esta lactosa, se producen ácidos que disminuyen el pH y entonces el color, toman un color rosado, que es el indicador rojo neutro que vira a color rosado. Entonces tenemos bacterias de color rosado. Todas las que ven ahí son lactosa positivas. Y son gram negativos porque crecieron en el medio. Ya tenemos dos ítems que ya podemos ir para la confirmación de para hallar nuestro género y nuestra especie. Acá se ven las lactosa negativas. ¿Ven? Proteus o Salmonella, por ejemplo, tienen son lactosa negativas y por eso tienen colores claros. Acá también se pueden ver en el de arriba las lactosas positivas de las lactosas negativas. Y arriba se ven el agar sangre donde prácticamente no se puede diferenciar qué son, porque son medios nutritivos donde crece todo. No podemos saber esto que si es un bacilo negativo o no. Y acá abajo el Staphylococcus aureus, que es un gran positivo, ven, nos crece en el McConkey. El otro medio selectivo y diferencial que les conté es el medio eosina azul de metileno. Este medio contiene, justamente como su nombre lo indica, no tiene indicadores, sino que tiene eosina y el azul de metileno, que son dos colorantes. Estos dos colorantes inhiben el crecimiento de las gram positivas, por lo tanto, en este medio también van a crecer nuestro motivo de estudio, que son las gram negativas. Contienen también lactosa, exactamente de la misma manera, por lo tanto, las colonias lactosa positivas van a tener un color
azulado negro y las lactosas negativas van a tener un color claro. En este caso no es por viraje del indicador, sino porque precipitan estos colorantes y quedan toman el color de la colonia, que es un color negro azulado. Luego tenemos otro medio que se utiliza para gran negativo, que es el agar SS. Se llama así porque es agar Salmonella Shigella. No me voy a meter con el otro para no complicarles tanto y para que vamos a terminar en tiempo. Este agar es un medio, ¿se acuerdan que la compañera que dio Shigella se usa generalmente para el aislamiento de estas dos bacterias muy importantes para que producen diarreas, la Salmonella y la Shigella. Este agar contiene también, es un medio también selectivo y diferencial al mismo tiempo, porque contiene sales biliares y verde brillante, que lo que hace es inhibe las bacterias gram positivas, pero también inhiben las bacterias coliformes. Acuérdense que en las diarreas tenemos heces y en las heces están las bacterias que forman parte de la flora normal, que son los coliformes, la Klebsiella, el coli, todo eso. Eso tiene que inhibirse para que pueda, porque tanto la salmonela como la shigella crecen más lentamente. Entonces pueden ser inhibidas en una placa en una placa de agar sangre, por ejemplo, no vamos a poder encontrarla. Entonces por eso se utiliza este agar que se llama Salmonella Shigella. Y otra vez podemos diferenciar entre la Salmonella y la Shigella porque este medio tiene tiosulfato de sodio y la salmonela es productor de ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Entonces lo que hace la salmonela produce el ácido sulfídrico a partir del tiosulfato de sodio y como hay sales de hierro en el medio, se produce un precipitado de color negro porque es el sulfuro de hierro. Y además este medio tiene lactosa también. Entonces, con el mismo principio que les conté antes, las dos son lactosa negativas. Salmonella y Shigella son lactosa negativas. Entonces vamos a tener en ese caso colonias claras, como la que ven en la foto de Shigella. Pero Shigella no produce sulfídrico, entonces va a aparecer como colonias claras. En cambio, Salmonella, que produce sulfídrico, va a aparecer por el precipitado de sulfuro de hierro como colonias de color negro. Y si es que crece algún coliforme, la mayoría son lactosa positivas. Entonces vamos a tener colonias rosadas que prácticamente no nos van a servir o sea, no son sospechosas de Salmonella ni de Shigella. Cualquier cosa me paran. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta? Me gustaría que me paren si es que tienen y no se duerman. Bueno, una vez que nosotros tenemos la muestra, vamos a colocar en el medio de cultivo que tiene nutrientes, se van a empezar a duplicar y eso se realiza colocando la muestra a las placas o los medios o los caldos, incubando en una estufa a la temperatura óptima para ella, que es entre 33 y 37 grados. Entonces esperamos 24 horas, de acuerdo al microorganismo, hay algunos que crecen a 48 horas recién. Y una vez que tenemos en 24 horas las placas con las colonias, realizamos la coloración de Gram. También vamos a revisar cómo es la morfología de las colonias. Eso nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, puede haber hemólisis en las colonias. Eso nos va a llamar la atención. También si tienen la forma, la textura, el color. Algunos tienen pigmentos que pueden difundir
ir en el agar, cambiar el color del agar, o pueden permanecer dentro de la colonia. Pueden ser redondas, pueden ser irregulares, pueden ser planas, pueden ser convexas, todo eso tenemos que fijarnos. Entonces, junto con la morfología macroscópica de las colonias y la coloración de Grant, vamos a tener un primer diagnóstico presuntivo. Y bueno, y ahora entonces, una vez que si tenemos una flora mezclada, tenemos que separar primero las colonias y tener las colonias puras. Cuando tengamos las colonias puras, entonces vamos a someterlas a las diferentes pruebas bioquímicas. Hay pruebas bioquímicas preliminares que son muy importantes, que son las que marcan a las enterobacterias, que es la oxidasa y la oxidasa, la catalasa, sobre todo. Bueno, entonces, ¿qué son las pruebas bioquímicas? Son diferentes medios de cultivo y lo que nosotros usamos es, nos aprovechamos del metabolismo de las bacterias. Por ejemplo, enzimas que producen o, por ejemplo, sustratos sobre los cuales actúan, y con esto nosotros podemos hacer diferentes pruebas bioquímicas y una marcha para poder llegar por lo menos a las más frecuentes. Acá tenemos la preparación cuando se están sembrando las colonias. Aquí tenemos algunas de las pruebas bioquímicas en tubos, y ahí también se pueden hacer en galerías. Esto se hace siempre después de 24 horas de incubación y tenemos que tener las colonias puras. Y aquí tienen una marcha sencilla, prácticamente tenemos que tener tres cosas en cuenta preliminarmente. Si el organismo es aeróbico o si es anaerobio facultativo. Recuerden que las enterobacterias tienen como característica que fermentan exactamente todas fermentan glucosa. Entonces, primero es fermentador de glucosa, es oxidasa negativa, con excepción de Plesiomonas, que es un solo microorganismo, o sea, es una excepción, y es anaerobio facultativo. El resto, que son oxidasas positivos, no son enterobacterias. Entonces, esas son las tres pruebas muy importantes preliminares para realizar el estudio. Entonces, anaerobiosis facultativa, anaerobio facultativo, oxidasa negativa, fermentador de la glucosa. Y luego, con la movilidad también podemos separar, porque hay muy pocos microorganismos que son inmóviles, como la Shigella y la Klebsiella. Bueno, y entonces acá vamos a diferenciar prácticamente tres grupos. Las enterobacterias, que están dentro del orden enterobacteriales. Después vamos a tener los que no, y todas fermentan glucosa. Los no fermentadores de glucosa, que le llaman bacilos no fermentadores. Y al separado están algunos otros bacilos que no son enterobacterias y que son exigentes, como por ejemplo el Haemophilus. Bueno, entre las enterobacterias, ya no podemos decir entre la familia Enterobacteriaceae, porque ahí es el orden Enterobacterales. Entonces, entre las enterobacterias, que es el nombre común, podemos tener patógenos primarios o patógenos oportunistas. Los primarios por excelencia son la Shigella, Salmonella y Yersinia. El coli y la Klebsiella están en el medio, ahí entre patógenos primarios, porque ustedes saben que hay especies de Escherichia coli que son patógenas de por sí, y hay otros que forman parte de la flora normal del intestino, ¿verdad? Y lo mismo la Klebsiella, forma parte de la flora normal del intestino, pero produce, por ejemplo, neumonía de la comunidad. Y también, entonces, a esto se les llama patógenos oportunistas, como también el Proteus, la Serratia, Enterobacter, Providencia, etc. Bueno, entonces vamos a ver qué pruebas vamos a hacer para llegar a género y especie. Pueden ser pruebas bioquímicas, pueden ser pruebas serológicas, que generalmente en muchos casos acompañan
a las pruebas bioquímicas. Y también ahora estamos en la era de las pruebas moleculares, que es muy frecuente, cada vez se usan con mayor frecuencia. Y en las pruebas serológicas vamos a ver después que lo que buscamos son los antígenos somáticos o el capsular o los flagelares. Como les dije, ya les expliqué esto, que las pruebas bioquímicas utilizan generalmente, por ejemplo, las propiedades que tienen las bacterias de fermentar algunos azúcares, de degradar algunos compuestos o de producir algunos compuestos coloreados. Hay que tener en cuenta entonces siempre, cuando se trata de enterobacterias, fermentación de la glucosa, ese no se olviden. También la reducción de nitratos a nitritos, oxidasa negativa, porque la única excepción son las plesiomonas y se ven en muy raros casos. Enterobacterias no producen esporas, son catalasa positiva y su crecimiento óptimo es entre 22 y 37 grados. Bueno, entonces, como les dije, recuerden, enterobacterias, fermentación de la glucosa. Y una de las pruebas que utilizamos para ver si el microorganismo fermenta la glucosa es el medio que se llama TSI, que es un medio que tiene 3 azúcares y hierro. Entonces, los 3 azúcares son glucosa, lactosa y sacarosa. La fermentación de la glucosa generalmente se ve en anaerobiosis. Por lo tanto, vemos en el fondo de ese tubo que ustedes están viendo ahí. Cuando se produce fermentación de la glucosa, hay producción de ácido, el colorante es el rojo fenol, el indicador, perdón. Entonces vamos a ver a las 24 horas el color amarillo del fondo de ese medio, que nos indica que estamos frente a una enterobacteria cuando hay glucosa positiva. Fíjense el cuadro A, los tubos A y B prácticamente crecieron, las bacterias han crecido, pero no se ve cambios. A esos son lo que llamamos no fermentadores de glucosa, que vamos a ver en bacterias 2. La otra prueba importante, aparte de la fermentación de la glucosa, es la prueba de la oxidasa. Recuerden que algunas bacterias tienen una enzima que se llama oxidasa, que lo que hace es activa la oxidación al citocromo y esto se hace en presencia de oxígeno y se produce agua o agua oxigenada, depende del tipo de bacteria. Se utiliza ¿cómo se llama? Un indicador de la reacción, que es una amina, que es la parafenildiamina, de manera que los que poseen la enzima toman un color rojo, violeta o púrpura. Seguimos, entonces ya tenemos oxidasa, vimos la fermentación de la glucosa. Y ahora vamos a ver las pruebas bioquímicas que, como les dije, podemos utilizar con 6 pruebas son suficientes para ver la mayoría de las bacterias de importancia clínica, con ellas son suficientes. De lo contrario, si con esto no nos alcanza, podemos llegar hasta 10, o como en los métodos automatizados, podemos tener hasta 60 pruebas diferentes. Pero vamos a ver estas 6 pruebas que son muy importantes para la identificación de estas enterobacterias, que la tienen acá en el dibujo de la izquierda. Y acá a la derecha las ven ya inoculadas, como se ve una Escherichia coli. Bueno, estas 6 pruebas, a ver, les mostré, son el agar TSI, que es el que les dije, triple iron sugar, el medio de MIO, que mide movilidad, indol y ornitina, que es lila, es pero acá no lo veo muy bien. Es el de donde está el coli, de color lila. La LIA
que es lisina que mide la lisina descarboxilasa, además de otros sustratos, el medio de citrato y el medio de urea. Vamos a ver uno a uno, cortito. Este es uno de los medios más importantes y que ayuda muchísimo para ya tener una presunción de género, por lo menos. Como les dije, cuando no hay cambios, entonces es un no fermentador. Tiene 3 azúcares, que es la lactosa, sacarosa y la glucosa, donde la glucosa se encuentra 10 veces menos, en proporción 10 veces menor que la lactosa y la sacarosa. Las bacterias que fermentan los 3 azúcares van a ver en el tubo E. Es un tubo que tiene un fondo, esto es agar, es un agar sólido, y que tiene una flauta o un plano inclinado. Las bacterias crecen tanto en el fondo como en el agar inclinado. Cuando las bacterias fermentan los 3 azúcares, vamos a tener como lo que se ve acá. Ácido se le llama, donde crecen tanto en el fondo como en la flauta. Si la bacteria es fermentadora de glucosa, pero no de lactosa ni sacarosa, vamos a ver cómo se ve en el tubo C. La glucosa se ve en el fondo, amarillo, y la flauta se ve, se mantiene el color rojo. Fíjense que el tubo es de color prácticamente rojo total. Entonces van a ver el fondo amarillo y la flauta van a ver de color rojo. ¿Y eso es por qué? Porque lo primero que se produce es la fermentación de la glucosa, pero como esta bacteria que se está probando no fermenta lactosa ni sacarosa, no puede usar para su metabolismo, entonces lo que hace es utiliza las aminas. Entonces se producen, lo que hacen es, se produce el metabolismo de las proteínas, perdón. O sea, se le acaba la glucosa al microorganismo, entonces empieza con las proteínas, este medio también tiene proteínas, se le acaban, entonces empieza a metabolizar las proteínas y el metabolismo de estas proteínas es lo que produce aminas, eleva el pH del rojo fenol y entonces por eso ven la flauta de color rojo. Entonces es glucosa positiva, pero sacarosa y lactosa negativa. En el tubo A y B van a ver, porque además también sirve para ver la producción de ácido sulfídrico. Prácticamente es igual como vieron en el agar SS. Tiene tiosulfato, produce sulfídrico la bacteria, se combina con la sal de hierro y produce sulfuro ferroso que se ve en ese precipitado de color negro. Entonces, eso es clásico de una salmonela. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Alguien que me pueda decir sí? ¿O están todos durmiendo? Sí. Ok, cualquier cosa, por favor, me preguntan. Están durmiendo, parece. Bueno, además este medio puede medir el gas. Algunas bacterias producen gas durante su metabolismo. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran y levantan el tubo, el agar, y entonces en el fondo, como se ven en B y en F, se produce el levantamiento del agar con aire ahí adentro. Bueno, ese es el TSI. Otros medios importantes son el citrato, la lisina, el mío, que ya les hablé. Vamos a ir mirando uno a uno. El citrato, lo que tiene el medio del citrato tiene una fuente de citrato de sodio creo que es, y tiene también, esa va a ser su fuente de carbono, ¿verdad? Y tiene iones amonio que va a ser la fuente de nitrógeno. El indicador que tiene es el azul de bromotimol. ¿Y qué es lo que pasa? Existen microorganismos que pueden utilizar, porque la única fuente de energía que tienen en este medio de cultivo es el citrato. Hay microorganismos que no utilizan, no pueden crecer
porque no pueden usar como fuente para su metabolismo el citrato. Entonces directamente no crecen. Eso es lo que ven ahí, el tubo negativo. En cambio, hay bacterias que a partir del citrato pueden utilizar como fuente de energía, entonces empiezan a crecer de esa manera y producen una reacción alcalina por la producción de aminas, y entonces el indicador, que es el azul de bromotimol, cambia a azul. Entonces no solamente vemos el cambio de color, sino también crecimiento. Perdón. Luego tenemos los dos aminoácidos que podemos testar, como por ejemplo la lisina descarboxilasa y la ornitina descarboxilasa. Hay bacterias que descarboxilan la lisina y hay otras que desaminan la lisina. Son enzimas específicas que tienen las bacterias. ¿Qué es lo que hace este medio? Este medio contiene lisina, entonces también contiene glucosa. Lo primero que generalmente usa el microorganismo para su metabolismo es la glucosa, y van a ver el fondo amarillo también, como en el caso del TSI. Pero después, como tiene esa enzima descarboxilasa, lo que hace es actúa sobre la lisina y produce un compuesto alcalino que se llama cadaverina. El indicador se llama púrpura de bromocresol. Entonces, esa producción de cadaverina, que es alcalina, vuelve nuevamente ese fondo que al comienzo se vio amarillo por lila. Entonces, a las 24 horas lo que vamos a ver es el fondo lila, quiere decir que existe la enzima descarboxilasa. Si en cambio solamente se fermentó la glucosa y no existe la enzima, va a tomar un color amarillo. Va a quedar el color amarillo de la fermentación de la glucosa nada más. Y una tercera posibilidad que tienen, por ejemplo, la familia Proteus, es desaminar la lisina. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Generalmente lo que se produce es, en vez de tener una enzima que descarboxila, tiene una enzima que desamina. Y al desaminar la lisina, se produce ácido alfa-cetocarbónico, el cual este ácido se combina con una sal de hierro que está en el medio y se produce ese compuesto rojizo que ven en la flauta, en el plano inclinado. Se ve en la flauta porque la reacción necesita oxígeno, entonces tiene que ser en la flauta. Esta es otra de las pruebas, de las 6 pruebas que les conté, que es la prueba de urea. Esto ya habrán leído en el del grupo Proteus, por ejemplo. La urea es la presencia o ausencia de la enzima ureasa, que lo que hace es hidrolizar la urea, produce sales de amonio que el indicador lo puede detectar. Entonces, cuando la urea es positiva, el indicador vira a color rojo porque hay alcalinidad. Y cuando la urea es negativa, entonces permanece amarillo. Acá tienen los otros aminoácidos, ya les había contado la lisina, puede ser también arginina y puede ser también ornitina, que tienen exactamente el mismo fundamento de la prueba, con la diferencia que para medir ornitina usamos muchas veces el medio de Mio, que también sirve para otras pruebas. Este es el medio de SIM, que como su nombre lo indica, la S es de sulfídrico, la I es de indol y la M de motilidad. Sirve para 3 cosas al mismo tiempo. El indol también lo que se hace es ver la presencia o no de una enzima, que es la triptofanasa, que lo que hace es convertir el triptófano en indol. Para eso se le agrega un reactivo, que es el reactivo de Kovacs, que es un aldehído, tiene un aldehído.
se lo coloca encima del agar y va a extraer del agar el indol y va a transformarlo en un compuesto de color rojo, como ven ahí en la parte de abajo. Además, este medio mide sulfídrico por el mismo fundamento que ya les expliqué varias veces. Y también mide movilidad, la bacteria móvil o inmóvil. Acuérdense, Shigella, Klebsiella, esos son inmóviles, Escherichia generalmente es móvil. ¿Y cómo se va a observar eso? Por el enturbiamiento del medio o crecimiento que difunde más allá de la línea de siembra. Ustedes ven ahí a la izquierda una motilidad negativa donde prácticamente solamente la bacteria creció en el lugar en que se sembró. En cambio, a la izquierda y a la derecha ven que la bacteria se enturbió totalmente, es motilidad positiva. Y bueno, y así estos 6, acá creo que hay 5, pero son 6, con estas 6 pruebas nosotros podemos llegar en muchos casos a los más frecuentes, como Klebsiella, coli, Enterobacter, Serratia, y a veces tenemos que agregarle otras pruebas para identificar. Por ejemplo, acá tienen el coli, que tiene un TSI que fermenta los 3 azúcares y produce gas, y sulfídrico negativo, la LIA, que es positiva, acuérdense, fondo lila, la ornitina también es positiva, fondo lila, además acá no se ve tan bien, pero es indol positivo, y la motilidad generalmente se ve a trasluz, por lo tanto no vamos a ver. No puede crecer solamente con citrato, es negativo, y la urea generalmente es negativa. Y acá ven también a la derecha la salmonela, que como les dije produce sulfídrico. Entonces van a ver el fondo amarillo, acá no se ve tan bien, van a ver el anillo bastante grande de la producción de sulfídrico y no fermentan lactosa ni sacarosa y además son lisina descarboxilasa positiva. Si esto está en tablas, no hay que aprenderse de memoria, uno puede recurrir a las tablas una vez que realizó todas estas pruebas. Muchas veces, como les dije, sobre todo en el género Shigella y Salmonella, ¿se acuerdan que la compañera habló de los serotipos A, B, C y D, que el D era el SOBNE? Bueno, se hacen pruebas de aglutinación, porque las pruebas, ustedes saben que Shigella es prácticamente una coli, que creo que no juntaron esas dos como un solo género, porque por los cuadros clínicos tan característicos que da Shigella y coli, entonces creo que prácticamente por eso que no se han juntado, pero prácticamente tienen todas esas pruebas de las cuales hablamos son igualitas. Entonces nosotros no podemos saber si es un coli o una Shigella. Y no es lo mismo, porque un coli probablemente no tenga tratamiento, una Shigella sí. Entonces para eso lo que se hacen es serotipificación, que sirve generalmente para Salmonella y para Shigella. Y lo que se utiliza son antisueros polivalentes, donde mezclamos una colonia que ya es pura, sospechosa, se mezcla con el antisuero, que lo que contiene es antígenos específicos de género y especie, pero son polivalentes, ¿verdad? Y se mezclan en forma circular durante 2 minutos y se observa aglutinación. Fíjense arriba, donde dice serogrupos de SOBNE, ven la aglutinación, el grupo D. Entonces decimos, es una Shigella SOBNE del grupo. Y la salmonela tiene un poco más de serotipos, de antígenos, acuérdense que salmonela existen 2 especies nada más. La salmonela entérica tiene 6 subespecies, pero hay más de 2.500 serotipos. Entonces, la tipificación se hace mucho más engorrosa. Esta es la básica, donde tenemos los antisueros A, B, C, C1, C2, D y E, además de la polivalente y del antígeno B. Pero además de esto hay que hacer pruebas de antígenos flagelares,
que tienen 2 grupos de antígenos flagelarios, o sea que eso se hace solamente en el laboratorio, en un laboratorio de referencia. Bueno, y entonces es muy importante, acuérdense que es muy importante la identificación correcta de un microorganismo. No es lo mismo tener una pseudomonas que tener una enterobacteria. Y sobre todo es muy importante también para hacer el diagnóstico, el tratamiento correcto, porque de acuerdo a eso utilizamos antibióticos propios para cada género y especie. Sobre todo en este mundo donde estamos en el grupo, con las multi y las pan resistencias. Y esto es lo que quiero que después sáquenle una foto, hagan un print de pantalla. Esta es la nueva clasificación de las enterobacterias. El orden es enterobacterales y tenemos 7 especies, 7 familias, perdón. La familia Enterobacteriaceae, ¿dónde están? Las más importantes son Escherichia, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Klebsiella, ahí están. Después tenemos la familia Budbisiae, donde hay pocos de importancia médica, la Morganelaceae, ahí está Morganella, Proteus y Providencia. Después está la familia Erwinia, donde está prácticamente Erwinia, es la más conocida, Pectobacteriaceae, que es poco conocida, poco se han aislado. La Hafniaceae, donde está Edwardsiella, y la Yersinia,ceae, que es donde está Yersinia y Serratia, que son las más importantes. Entonces, esta es la nueva clasificación y vamos a tratar de también de ponerle, vamos a corregir en sus PPT de enterobacterias. Y acá vamos a ver los principales bacterias. Acá tienen el coli, ¿se acuerdan que le dije? Es fermentadora de la lactosa. La coli es la bacteria más estudiada en el mundo. Todos los factores de virulencia de las enterobacterias se estudiaron en esta bacteria. Y así como es una bacteria que puede producir beneficios porque forma parte de nuestra flora normal e inclusive interviene en la síntesis de algunas proteínas, también produce enfermedad, como por ejemplo el caso que les conté del síndrome urémico hemolítico. Después está el grupo Klebsiella, Enterobacter, Serratia, que son bacterias muy frecuentes, sobre todo Klebsiella en infecciones urinarias junto con coli, y estas 3 sobre todo producen infecciones hospitalarias. La Serratia, que tiene la característica de producir ese pigmento de color rojizo, que es muy fácil de ver en los medios, en los agares simples. También existen tablas para poder diferenciar, por ejemplo, la familia Morganelaceae, Proteus, Providencia y Morganella se pueden diferenciar por tablas. Aquí tienen el Proteus mirabilis, que tiene la característica de que produce el fenómeno llamado swarming, que consiste en que en algunos medios de cultivo, como tiene flagelos, producen formas hiperflageladas, o sea, muchos flagelos, muchos más flagelos, que lo que hacen es empiezan a moverse las bacterias a partir del punto de siembra y se desplazan y entonces forman como un velo o una película de crecimiento. Y esto es prácticamente común en las cepas de la familia de los Proteus. Bueno, con eso terminamos bacterias gram negativas. Vamos a ver rapidito los cocos gram negativos, que ustedes se acuerdan ya, son 3 importantes: la Neisseria meningitidis, el gonococo y la moraxella. ¿Se acuerdan que eran diplococos negativos que son bacterias exigentes, se mueren fácilmente? También este signo, recuerden, son muy contagiosas. Hay que tomar recaudo. En este caso, por ejemplo, amerita una campana de flujo laminar. Necesitan medios exigentes como agar chocolate, agar sangre, con nutrientes, son oxidasas positivas. Y el meningococo, que es aún más exigente, muchas veces en agar sangre no crece. Los 2 son diplococos, se pueden ver en la coloración de Gram. Este produce la gonorrea.
y necesitan medios especiales como el medio de chocolate o el medio de Taller Martin, sobre todo en el caso de mujeres, porque en el caso de los hombres generalmente crece purísimo y solo la Neisseria gonorrea está, pero en las mujeres que tenemos la flora normal pueden crecer mezclado con nuestra flora normal de vagina y entonces para eso necesitamos medios que tengan antibióticos que inhiban la la microbiota normal de vagina. También son oxidasa positivas y se pueden hacer pruebas. Hay pruebas simples como por ejemplo 3 azúcares que permiten diferenciar una de otra, aunque generalmente los sitios donde se encuentran son muy diferentes. Uno es en el sitio urogenital y el otro es en meninges. Prácticamente con la glucosa es negativa en Neisseria gonorrea, mientras que la maltosa y la sacarosa son positivas. Y en cambio en Neisseria meningitis, glucosa y maltosa son positivas. Y por último tenemos la moraxela, que produce la fermentación también de hidratos de carbono. Estos 3 que vimos recién, glucosa, maltosa y sacarosa, son negativas. La prueba de la DNasa, ¿se acuerdan de estafilococos? También se puede hacer para la moraxela y posee esta enzima. Y también la prueba de oxidasa, que es positiva. Por supuesto, esta moraxela lo vamos a encontrar en las secreciones respiratorias. Luego, una vez que tenemos el género y la especie, es muy importante realizar las pruebas de sensibilidad y para eso en América Latina lo que usamos es las pruebas normativas del CLCI, que es el Clinical Laboratory y Standard Diagnostic. Y los métodos, ustedes ya estudiaron, pueden ser cualitativos como el Kirby-Bauer o pueden ser por dilución, por microdilución, por macrodilución y también por métodos automatizados. Como por ejemplo, acá tienen, estos pueden servir, este método, el Vitek, por ejemplo, que es el que utiliza, sirve tanto para identificación como para antibiograma, utiliza método de microdilución. Hay otros métodos automatizados, como por ejemplo el de espectrometría de masa, y que es este que está a la derecha. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, un método manual o una galería de pruebas, vamos a tener el resultado en 24 horas. Con el método automatizado, el Vitek, por ejemplo, o el Phoenix, cualquiera de ellos, podemos tener nuestro primer resultado a las 10 horas. En cambio, el maldito de espectrometría de masa, en 1 hora lee 98 identificaciones, o sea que tarda menos de 1 minuto para hacer una identificación. Entonces, y tiene encima la categoría de biología molecular. Es como si estuviésemos haciendo biología molecular. Fíjense la ventaja, la gran ventaja, pero el problema es que hasta ahora solamente puede identificar género y especie, pero no, y factores de virulencia, mecanismos de resistencia, pero no hace antibiogramas, que es lo que al final necesitamos para hacer el tratamiento a nuestro paciente. Y bueno, con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de presentar.